¿cuándo es necesaria la disciplina en la iglesia y para qué sirve? Listo, vamos a ver esas dos preguntas. ¿Cuándo no nos debiéramos someter a la iglesia y a los líderes de la iglesia? ¿Y cuándo es necesaria la disciplina en la iglesia y para qué nos sirve? ¿Listo? Vamos a tomar unos 12 minutos a partir de ahora para que ustedes por favor puedan eh, tenerlo allí en sus grupos. Por favor, si pueden apoyar sus respuestas bíblicamente, les agradezco mucho. De pronto hay algunas respuestas que tienen de pronto conceptos más novedosos y de pronto no aparece algún versículo en la Biblia, pero en lo posible podamos apoyarnos en la Biblia. ¿Listo? 12 minutos a partir de ahora. Primera pregunta, aquí el grupo donde está mi hermano Daniel Heredia. No sé si hay un vocero ya allí. Ok, listo. También un vocero del segundo grupo y puedes tener el micrófono. Y vamos a ver entonces la primera pregunta. ¿Cuándo no nos deberíamos someter a la iglesia y a las autoridades? Bueno, cuando nosotros en conjunto hablábamos de ese tema, ¿cuándo no nos deberíamos someter? Pues primero y primordial, cuando esa autoridad no hable el evangelio como es, o sea, hable un evangelio diferente. Entonces nosotros nos basamos en Gálatas 1 del 6 al 8, cuando dice que el mismo Pablo estaba maravillado porque realmente estaban, al haber escuchado el evangelio, hablaron uno diferente. Y el verso 7 donde dice que no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, pues, si nosotros vemos que esa autoridad no está dando testimonio, no está, otra voz, no está hablando un evangelio como tal, no nos someteríamos a él porque no está hablando el evangelio como es, sino que está hablando algo diferente. Okay. También vimos que, según Hechos 4:19, es el hecho de obedecer a Dios más que a los hombres. Acá un momento. Hechos Sí. 4, sí. Entonces, donde dice que más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, por más de que aquella autoridad esté predicando la palabra bien, pues la idea es que también nosotros como iglesia estemos escudriñando y juzgando, así como lo hicieron los cristianos de Berea. Y también, si de pronto vimos a aquella autoridad haciendo lo que no es o lo pillamos en pecado, pues nosotros primeramente debemos recordar los requisitos que tenía esa autoridad y pues no someternos si de pronto es aquel personaje cayó y estamos, claro, es 1 Timoteo 3, pero entonces la idea es poder escudriñar y ser muy, muy cautos en este tema, que son los requisitos de los obispos. Bien, gracias Davidcito. Vamos a escuchar acá el segundo grupo. También lo más puntual posible, por favor. La verdad teníamos el mismo, Gálatas 1:6. Ok, un evangelio diferente. Sí, directamente pues no habla de la iglesia, pero pues realmente sabemos que la iglesia depende del evangelio, ¿no? Si hay un evangelio falso, pues ya todo lo que se construya a partir de un evangelio falso, pues no debería seguirse. Aunque Pablo ahí está exhortando a la iglesia, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Sí, cierto. Vale. ¿Algo más de pronto? Sí, ¿No? pues Ok. es básicamente lo mismo que ya habían dicho mis hermanos. Y pues veíamos en Gálatas 2:5. Dice, bueno, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, cuando el Evangelio sea, digamos que atacado o diluido, no deberíamos someternos. Pues ahí está el ejemplo de Pablo, estaba ahí hablando. Listo, hablando a la iglesia, también hablamos acerca de las autoridades, particularmente, por ejemplo, con la iglesia de Galacia, ¿qué pasaba?
que pues estaban empezando a judaizar, ¿no? A los creyentes allí. Así que esa es la libertad de la que está hablando ahí ese texto. No tienen que circuncidarse, no tienen que seguir los ritos de Moisés, no tienen que hacer esto y esto. Y Pablo les advierte y les dice, no hay necesidad de eso porque ustedes ya son libres en Cristo y nosotros no somos libres por una ley, sino por la gracia. Entonces Pablo está haciendo la aclaración allá a la iglesia en Galacia. Pero por ejemplo, cuando hablamos acerca de una iglesia como la iglesia de Primera de Corintios, que Pablo le escribe allí en el capítulo 5, y de una iglesia que con muchos dones, pero perturbada por el pecado, Pablo les dice, ustedes debieron haberse lamentado en vez de tener a ese hermano allí con ustedes, y lo debieron haber expulsado. ¿Sí? Hace parte también de la reacción de la iglesia. Si nosotros estuviéramos en una iglesia así, ¿estaríamos cómodos en esa iglesia? ¿Nos someteríamos a todo lo que esa iglesia hace a pesar de que el pecado es evidente? ¿Cierto que no? Bien. Y a muchas de las iglesias a las cuales Pablo escribió, él advirtió frente a ciertas cosas. Por ejemplo, había la iglesia de Tesalónica, a la cual Pablo también le advierte acerca de la necesidad, por ejemplo, de trabajar. Y habían hermanos que estaban ociosos y estaban negligentes frente a lo que debían hacer, por ejemplo, con sus familias, en el ministerio, porque ellos decían, no, Cristo ya viene, entonces pues me relajo y me quedo acá. ¿Nos someteríamos a una iglesia así? ¿Estaríamos cómodos en una iglesia así? Que todos nos quedamos manicruzados. No, pues Cristo viene, pues quedémonos así entonces porque ya nos agarró el fin de los tiempos. Hubieran esperado 2000 años hasta el día de hoy. Entonces, Pablo a las iglesias les escribe advirtiéndoles frente a cosas bien particulares. Y esas cosas ayudan a que nosotros podamos discernir también a qué iglesia nosotros pues también nos debiéramos someter y a cuál no. Porque si hay iglesias que, por ejemplo, como todos hablaban acerca del evangelio, que predica un evangelio diferente, ¿estaríamos dispuestos a someternos a esa iglesia? Aunque sepamos que la verdad del evangelio no es lo que están hablando, o si están hablando alguna herejía o alguna doctrina diferente, nosotros no estaríamos cómodos en esa congregación. De hecho, hay algunas personas que tras estudiar el evangelio, tras estudiar un poco más a profundidad la palabra de Dios, se fueron del lugar a donde estaban y pues, por ejemplo, en mi caso yo llegué acá, ¿sí? Y creo que hay más casos así, en los cuales a través de estudiar la palabra de Dios y sentar esas bases doctrinales, tomamos esa decisión de retirarnos de cierto lugar, ya fuera porque estaban hablando un evangelio distinto, o porque estuvieran hablando herejías, o porque de pronto era una secta, ¿sí? Pero todas esas cosas nos hacen pensar en cuándo no nos someteríamos a una iglesia. Particularmente, ya entrando al punto de a una autoridad, ¿qué tal si, por ejemplo, encontramos donde hay un liderazgo que es abusivo? Y que ese liderazgo de pronto, no sé, empieza a predicar cosas para justificar acciones que no tienen nada que ver con la Biblia, pero saca la Biblia de su contexto y la usa como un pretexto. Entonces, pues bueno, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues en la mayoría de los casos, creo yo que el consejo o lo más saludable es, apártate de ese lugar, por tu salud espiritual, por tu crecimiento en cuanto al discipulado, para proteger a tu familia de esa falsa doctrina, para proteger a tu familia de esos abusos de las autoridades que pueden haber también, para dar ejemplo, por ejemplo, a los que están ahí dentro de la congregación, de esa congregación donde hay un líder abusivo, y señalar los errores, y si de pronto no hay un cambio, si de pronto la iglesia está aletargada, si de pronto no hay una decisión influyente que cambie la iglesia y que la enrumbe hacia Cristo, pues también ese tipo de decisiones de marcharse de ese lugar puede dar un ejemplo a los que quedan dentro. Da un ejemplo, por ejemplo, también a los que están afuera,
¿Por qué esa persona se fue de la iglesia? No, porque es una secta, no, porque es una herejía, porque están hablando tales y tales cosas, un evangelio distinto. Entonces, yo como representante de Cristo no puedo estar simpatizando con esas cosas. Entonces, doy un paso al costado y busco una iglesia donde pueda crecer, donde sí pueda estar desarrollando el evangelio, donde sí pueda estar desarrollándose el reino de Dios y no el reino de un líder abusivo. ¿Cómo poder identificar a un líder abusivo? ¿Le puedes dar a la siguiente, porfa, Kevincito? Vamos a ver Primera de Pedro 5, 2, 4. La otra pregunta, ténganla ahí, ahorita vamos a socializar de la otra pregunta. Ah, perdón, no escuchamos a las sedes. ¿Las sedes escribieron? Las sedes. ¿No? ¿No escribieron los hermanos? No. Bueno. Primera de Pedro 5, 2. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bien. Nosotros acá encontramos el carácter de una persona que está pastoreando la grey de Dios. Y ese carácter se ve reflejado en cosas que no debería hacer, como por ejemplo haciendo las cosas por fuerza y sujetándola por la fuerza. ¿Cuándo pudiera sujetar un líder abusivo por la fuerza a sus ovejas? Por ejemplo, amenazándola. No, si usted hace esto, entonces se va de la iglesia, pierde la membresía, entra en disciplina o demás cosas, de pronto injustificadamente, sencillamente por no seguir de pronto las directrices de ese líder abusivo. ¿Sí? Entonces, puede llegar a amenazar, a amedrentar a la grey de esa forma, con la fuerza de su autoridad, por así decirlo. ¿Cómo se puede justificar eso? Pues bueno, justamente desenfocando la Biblia de lo que dice la Biblia. Y por ejemplo, hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Un pastor que es abusivo y no tiene en cuenta la Biblia, por ejemplo, dice: acá llegamos todos los hombres vestidos con pantalón, las mujeres con falda larga, no se maquillan, se cogen el pelo, se ponen un velo y esa va a ser la regla de la iglesia. Y los que no se sometan a eso no pueden participar de la membresía de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Todos de acuerdo? ¿Nos sometemos? ¿Por qué no? Comentarios, micrófonos. Ay, se pusieron tímidos ahora, sí. Dijeron, no, no sometemos, pero no me dicen por qué no se someten. Sí, allí Dani y allá mi hermano Pablo. Pues en la palabra de Dios sí encontramos un principio que como creyentes debemos seguir y es vestirnos con decoro, pero no hay como una regla establecida bíblicamente de cuál debería ser como la vestimenta necesaria para ser miembros de la iglesia. Entonces, pues está como abusando como de ese texto, queriendo hacer como su propia voluntad. ¿Listo? Gracias. Y la verdad es que millones de personas hoy están sometidas así. Lo que pasa es que el sometimiento empieza sutilmente, empieza poco a poco, no de una así como usted lo menciona, sino poco a poco uno se va viendo envuelto en eso y hasta que queda ahí prisionero de ese sometimiento. Bueno, listo. Aleja, gracias, hermano Pablo. Aquí un micrófono, porfa. Gracias. Si quieres, ahí hay otro micrófono, Davidcito o Kevincito, para que los tres grupos tengan un micrófono. Gracias. Aleja. También pienso que son conductas externas, que realmente, como dice la palabra, no traen ningún cambio interno, sino se vuelven como legalismos que no van a edificar ni a transformar nuestro espíritu como el Señor quiere. Listo. Entonces,
tener la falda larga no nos hace más santos. Hay gente que no tiene, que tiene la falda larga, pero también tiene la lengua larga. Y eso no agrada al Señor, ¿cierto? Porque el chisme dentro de la iglesia no es nada santo. Bien. Se apoya en la inteligencia, el humor, el carisma, la culpa, las emociones o en amenazas en vez de apoyarse en la palabra de Dios. Vamos a ver allí un momentico en Hechos 6:4. Cuando estaban escogiendo los diáconos, dice, los apóstoles estaban hablando con la iglesia y les dice que escojan diáconos con ciertas características y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que todas las cosas, digamos como en contraste al primer punto, deben estar apoyadas bíblicamente, pero no fuera de contexto. Un líder abusivo coge las cosas bíblicas para justificar acciones que no tienen nada que ver, como de pronto lo que estaban hablando ahorita acerca del texto acerca del decoro, allí en Primera de Pedro. Y de pronto él dice, sí, tenemos que vestirnos con decoro, entonces por eso nos vamos a vestir así. No, la Biblia no dice que tiene que ser de una forma, que tenemos que uniformarnos todos para poder ser cristianos. Entonces, no sacando las cosas fuera de contexto. Debemos persistir en la oración, en el ministerio de la palabra. Eso es lo que debería hacer un líder verdadero, ¿sí? Pero un líder abusivo no lo hace. Y de pronto, por ejemplo, ya ahorita hablábamos acerca de la culpa o las amenazas, de cómo, por ejemplo, el líder puede decir, pues mira, si usted no se somete a los pastores como dice acá en la Biblia, entonces pues tengo que sacarlo de la membresía o tiene que haber disciplina, ¿sí? Y de pronto injustificadamente. ¿Y a qué a lo que nos debemos someter, pastor? Y de pronto saca una regla legalista frente a, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la ropa. Si no se somete a eso, entonces está desobedeciendo a Dios. ¿Qué pasa cuando se apoya o cuando llega hasta ese punto? Pues que pareciera que la voz de Dios ahora es la voz del pastor. Y entonces empieza atribuciones como si fuera él mismo la voz de Dios. Y la verdad es que todos acá nos sujetamos a la palabra de Dios, incluyendo al pastor. El pastor no es diferente a ninguno de nosotros como creyentes. Tiene otras responsabilidades, pero todos nos sometemos a la palabra de Dios. Acá no pasa, por ejemplo, como en otros contextos donde lo que dice cierto personaje es la voz de Dios. Acá no pasa eso, porque la voz de Dios está escrita y todos nos sometemos a esta regla de fe y conducta. ¿Le das a la siguiente, porfa? Benefician a sus favoritos. ¿Se han visto eso? Que, de pronto hay una regla para toda la iglesia, digamos. Pero, no, es que como está el hermano, entonces, bueno, esa regla no aplica. El de la rosca, dice la hermana. No, pues sí, de nuevo, si tenemos todos en común una regla de fe y conducta, si por ejemplo hay normas, por ejemplo, para ser parte de la membresía, para tomar la cena, para los bautismos, para la ruta de crecimiento, para los discipulados, en fin, para todo lo que se desenvuelve dentro de la iglesia, y hay una excepción de una persona o de algunas personas, solamente porque son esas personas, debemos tener cuidado. Ahí encontramos a un líder que es abusivo, ¿sí? Todos estamos bajo la misma norma de fe y conducta, bajo los mismos estatutos de la iglesia, bajo los mismos ministerios. Entonces, todos nos sometemos a esas normas. Castigan a los que no están de acuerdo con ellos. Bueno, ya veíamos ahorita cómo puede llegar a ser posible eso. Llega a disciplina si no hace todo lo que el pastor quiere. Emplean formas extremas de comunicación, temperamental, silenciosa, burla. Uy, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con esas cosas que usted está predicando. Bueno, mi hermano, y lo abandona y no le vuelve a hablar. No le vuelve a hablar en un mes, 2 meses, porque no estuve de acuerdo en algo que él estaba predicando.
O, uy, no, pastor, yo creo que la forma en cómo se está llevando tal ministerio, o creo que esto pudiera mejorar de esa forma. No, nosotros lo hemos hecho así y ha sido así siempre y no va a cambiar. ¿Han escuchado ese tipo de cosas? Bueno, y de pronto, no sé, hace un sermón para la iglesia supuestamente, pero está dedicado a ese hermano. Sí, y parece que todas las cosas que está diciendo está dedicado a ese hermano. Y de pronto arman un sermón diciendo, no, como aquellos hermanos que se levantan en contra de las autoridades, o como aquellos hermanos que de pronto crean disolución en la iglesia, o aquellos hermanos que no sé qué tal. Pero de pronto se está refiriendo solo a ese hermano porque le sacó la piedra al pastor. Bueno, entonces nosotros encontramos un líder abusivo cuando hace eso. Ahora, aclaro, hay momentos en los que la palabra de Dios nos pega a todos. No piensen que es que el pastor le está echando vainazos a usted. Pero si de pronto ya hay algo que usted puede identificar, uy, el pastor, ¿cómo que será que me quiere decir algo? Hable con el pastor, si ese es el caso. Bien, recomiendan cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder, aún en perjuicio de otros. ¿Qué tal si, por ejemplo, no sé, supongamos, en X asamblea que se hizo de la iglesia de los, bueno, X iglesia, no se me ocurre un nombre creativo. Dice el pastor en esa asamblea, como nosotros los siervos del Señor merecemos, o la Biblia dice que somos dignos de doble honor, y como todo está subiendo, entonces desde ahora en adelante el sueldo va a ser lo de 2 veces el hermano que gane más de la iglesia. Y supongamos que el hermano que gana más en la iglesia es el que gana 5 millones. Pastor, pero la iglesia no tiene presupuesto para eso. No, pero mire lo que dice la Biblia, digno de doble honor. Entonces, ¿va eso de ser la Biblia? Esas son formas de tergiversar la palabra de Dios y para su propio beneficio. De hecho, por eso ahorita nosotros estábamos hablando allí de la ganancia deshonesta, y en Primera de Pedro 5, pastores que tienen ese amor al dinero, y la Biblia dice que ese amor al dinero es ¿qué? Raíz de todos los males. Lastimosamente, muchos yéndose por ahí caen en descrédito y lazo del diablo, dice también la Biblia en Timoteo. Bien, ¿le das a la siguiente, por favor? Rara vez hacen buenas obras en secreto. ¿Qué tal de esos pastores que dicen, así como lo que dice Mateo 23 de los fariseos, que ellos dicen, no, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto, pero ellos actúan completamente distinto? Es como si estuvieran diciendo, esta palabra que yo les estoy diciendo es buena para ustedes, pero yo no la vivo. Entonces, pues bueno, ¿cuándo pudiera verse eso? Pues tendríamos que compartir mucho tiempo con ese pastor para saber cómo es que él actúa en su vida cotidiana, si realmente vive lo que predica. ¿Quién puede darse cuenta de eso? Pues por ejemplo la esposa del pastor. Ella vive todos los días con él, su familia vive todos los días con él. ¿Qué tal un hijo de un pastor que, por ejemplo, vaya a predicar a su papá acerca del perdón y todo, y la misericordia, y el papá en la casa bien implacable, inmisericordia, y enjuicia al hijo siempre injustamente? ¿Qué pensará ese hijo de ese pastor? Mi papá es un mentiroso. Y no porque no esté hablando la Biblia, sino porque sus hechos de pronto no están de acuerdo a lo que la Biblia dice. Entonces, hay pastores que pueden llegar a perder sus ministerios porque no tienen en sujeción a sus hijos y a su esposa y las cosas en orden en su casa. Claro, porque de hecho la Biblia nos dice que ese es uno de los requisitos, ¿cierto? Que tenga a sus hijos en sujeción, que tenga su casa en orden,
porque si no tiene su casa en orden, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Es lo que la Biblia nos dice. Entonces, bueno, rara vez estimulan. De pronto, nuevamente, pastores abusivos que están diciendo, hagan esto, pero háganlo ustedes. Y de pronto no se toma tinticos con uno, no está preocupado del discipulado, no está preocupado de pronto de una situación de luto o pérdida, una situación difícil en el hogar. No está preocupado de esas cosas. Es un líder abusivo, no está cumpliendo con su rol. Rara vez otorgan el beneficio de la duda. La palabra del pastor es implacable, porque yo soy la voz de Dios. Eso es un líder abusivo. Enfatizan la apariencia exterior en vez del arrepentimiento del corazón. Ya lo mencionábamos ahorita hace un rato. Vamos a ver un momentico ese texto allí en 2 de Timoteo 3:5. Dice acerca de los hombres amadores de sí mismos, de los tiempos finales, dice que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la Biblia. ¿Qué tal un pastor que esté, por ejemplo, condenando a un hermano en la iglesia porque un domingo no se vino con corbata porque iba a enseñar, iba a predicar? No, mi hermano, es que tenemos que venir pulcros, tenemos que mostrar somos imagen de Dios, entonces por favor vístase con corbata, porque usted va a enseñar. Eso sería un líder abusivo, ¿cierto? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. También es como aquellos que se muestran humildes, por ejemplo, pero a la misma vez dicen que son humildes. No sé si me hago entender. La humildad no es algo que se manifieste a los cuatro vientos y mírenme que yo soy humilde, ¿cierto? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Usan la Biblia fuera de contexto para justificar sus posturas. Bueno, ya hemos visto algunos ejemplos de eso. Y no tienen cuidado de la sana doctrina, también lo oíamos hace un rato. ¿Le das a la siguiente, por favor? Predican, aconsejan, disciplinan, supervisan la iglesia con labios que no honran todo lo que Cristo ha hecho en el Evangelio y que no dan toda la gloria a Dios. ¿Qué tal un pastor que esté atendiendo una consejería y le diga, bueno hermano, pues según los últimos estudios que yo vi en psicología, lo que usted debe hacer es tener actitud positiva. Lo que usted debe hacer es dormir más temprano, lo que usted debe hacer es tratar de evitar pelear con la gente. Si se estresa, tómese un calmante, unas pastillitas unos antidepresivos, unas goticas de valeriana y cálmese. Y al final ore. Bueno, ¿qué piensan de ese consejo? Súper bíblico, ¿no? Bueno, en ese tipo de detalles uno empieza a conocer también a un líder abusivo, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestro corazón, también se manifiesta en las cosas que vamos hablando. Por eso también la Biblia nos anima a que nuestras conversaciones pues no sean para corrupción, sino que sean para dar gracia a los oyentes. Entonces es importante que podamos hacerlo a través de la Biblia. ¿Qué tal si, por ejemplo, la predicación se centra en un sueño que el pastor tuvo? Mis hermanos, anoche me soñé que yo estaba encima de un árbol y ese árbol crecía hasta los cielos y yo estaba allá y estaba cogiendo un fruto de ese árbol y me lo comía y me salían alas. Y yo creo, mis hermanos, que eso significa... Por eso yo soy el ángel de la iglesia, porque la Biblia también dice en Apocalipsis, ve y dice al ángel de la iglesia no sé qué, y el ángel de la iglesia es el pastor, entonces yo soy el ángel de la iglesia. Bueno,
No hagan eso. Si ustedes ven a alguien que predica de esa forma, por favor, corríjanlo, sálganse de ese lugar, no lo escuchen. Tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Un líder abusivo es aquel que no honra la palabra de Dios. Bien. Aman a las riquezas. Bueno, ya lo veíamos hace un rato y que hay varias formas con las cuales por su posición pudiera abusar de, por ejemplo, las ofrendas. Pero si nosotros viéramos la actitud de Pablo, por ejemplo, en la carta que escribe a los tesalonicenses, él allí les escribe, miren, yo tengo un derecho como apóstol, pero yo no estoy abusando de ese derecho, sino que ustedes antes me han visto trabajar con mis manos y yo no les he sido agravoso a ninguno de ustedes, para que ustedes no tengan después que decir, ay, no, es que nosotros, Pablo está así es porque nosotros no le damos plata, o Pablo está así porque quiere que le demos plata. Pablo no lo hacía con esa intención. De hecho, él, como les decía hace un rato, a la iglesia de Tesalónica les estaba animando a que trabajaran, a que no se quedaran ociosos, a que fueran fructíferos en sus vidas. Bien, entonces, un líder abusivo ama las riquezas y ama las riquezas más que a Dios y hace todo lo posible para adquirirlas. Simpatizan con las cosas del mundo. ¿Qué tal, por ejemplo, ese líder que, por ejemplo, lleva una canción de un grupo que ni siquiera es cristiano a la iglesia? Uy, mira, es que esta canción es tan bonita porque habla acerca del matrimonio y no sé qué, y de pronto pues meten a cualquier grupo para hablar acerca a cantar esa canción, porque es que es tan bonita, y no, para las madres, vamos a hacer un día de las madres, entonces les vamos a traer unos mariachis que canten todas las canciones que siempre le cantan toda la vida a las madres los mariachis, o vamos a de pronto estar pues bueno, haciendo X campaña con, no sé, la parroquia que queda allí a la vuelta. Vamos a traer algunos líderes sociales y vamos a hacer X y Y cosa y de pronto excluyen por completo la Biblia. En eso nosotros reconocemos un líder que es abusivo y crean normas para que otros las cumplan. Bien, se nos acabó el tiempo, mis hermanos, pero vamos a tener esa otra pregunta que respondimos hoy acerca de cuánto es necesaria la disciplina en la iglesia. ¿Listo? Y vamos a empezar a ver algunos casos de disciplina para que nosotros también bíblicamente podamos dar respuestas frente a ciertos casos de disciplina que puede que lleguen a pasar en una congregación. ¿Listo? Entonces, tengan esas respuestas allí para dentro de 8 días y vamos a terminar en oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este tiempo que podemos estar juntos aquí con mis hermanos. Gracias, Dios mío, porque también pues nosotros vemos, Señor, cómo nos adviertes frente a falsos maestros o falsos profetas o pastores abusivos o líderes que de pronto quieren engañar y pervertir tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, para que podamos todos estar examinando tu palabra, a conocerla y que podamos de la misma forma también juzgar si hay cosas que no están coherentes a lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque a través de estas cosas podemos nosotros ir discerniendo, Señor, también frente a lo que edifica la iglesia, frente a lo que promueve el evangelio y la santidad. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, para que también como iglesia estemos atentos frente a cualquier cosa, Dios mío, que no te honre a ti. Ayúdanos a nosotros mismos también a examinar nuestras vidas y que podamos nosotros ser representantes dignos de tu nombre. Danos fortaleza y que tu Santo Espíritu, Señor, por favor, nos siga llenando hoy para que podamos actuar de acuerdo a tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.